Gracias. Esto es Desde el Congreso y hoy le ofrezco a usted este análisis de un tema sumamente controvertido, un tema muy difícil de abordar, pero que finalmente aquí en el Poder Legislativo ya ha encontrado una desembocadura jurídica que por consecuencia tendrá también una desembocadura política, y nos vamos a referir a una ley que fue exigida por todas las organizaciones de la sociedad y por el momento en el que estamos viviendo, que es la ley de la desaparición forzada. A lo largo de esta emisión usted va a recibir pues muchos análisis y mucha información de cuál es la diferencia entre un secuestro, una desaparición fortuita, un caso de evanescencia en el mundo de alguien que simplemente, como decían antes, se lo tragó la tierra y no sabemos de él, y una desaparición forzada cuando se cae en esta categoría. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cómo se hizo la ley? ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que quiere evitar? ¿Cómo quiere sancionar estas conductas? Pero la desaparición forzada solamente se puede dar con el concurso de alguna autoridad. Si no hay una autoridad que está involucrada en la desaparición de una persona, entonces no existe esta figura y esta horrible y parece ser que muy frecuente violación de los derechos humanos. Y para que alguien se lo explique bien, están aquí los diputados. Yo no se lo puedo explicar porque yo no entiendo nada, pero ellos sí saben, ellos sí entienden, ellos hicieron la ley, y me da mucho gusto estar aquí presentándole a la diputada Lía Limón del Partido Verde. Muchas gracias, diputada. Al señor diputado Armando Luna del Partido Revolucionario e Institucional. Víctor Manuel Sánchez Orozco del Movimiento Ciudadano, muchas gracias. Y también a Cuitlahua García de Morena. Muy bien. Yo les quiero pedir, comenzando por usted, diputada Limón, que nos explique en un panorama general por qué era tan importante hacer esta ley y a qué universo de la vida social y pública de México se atiende con este nuevo ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Bueno, primero hay que decir que esta ley se la debemos a las víctimas. Se la debemos a las víctimas, su aprobación se la debemos a las víctimas y su implementación se le debe a las víctimas. A cientos de madres que durante años han vivido el dolor. Yo nunca he visto mayor dolor que el de una madre que está buscando a su hijo. Un padre también, una hermana, y que llevan años con el corazón roto sin poder tener la información que se requiere del paradero de sus hijos. Esta ley tiene elementos muy importantes. Primero hay que decir que es una iniciativa que envió el Ejecutivo al Senado y que junto con otras que se encontraban en el Senado, pues se logró un consenso en el cual participaron tanto organizaciones de la sociedad civil como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el Ejecutivo Federal, las organizaciones de víctimas y el Senado de la República. Fue así como nos la mandaron. La petición de las organizaciones de víctimas era que se aprobara como se envió, y así fue como la aprobamos. Y tiene elementos muy importantes. Primero, deroga una ley que existía, que era del 2012, que es una ley que se llama Ley del Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas, que era una ley muy deficiente porque justamente obligaba a la creación de un registro concentrado en el Centro Nacional de Información, que es una instancia que no tiene las suficientes herramientas para llevar a cabo esta concentración de información. Entonces, de entrada estaba, era una ley muy difícil de implementar y que además no explicaba y no daba atribuciones específicas, no dividía las atribuciones y las obligaciones específicas de los distintos órdenes de gobierno. Esta nueva ley, ¿qué virtudes creo que tiene? En resumen, menciono algunas. Primero, establece las distintas obligaciones de los distintos órdenes de gobierno. Y eso es fundamental porque aquí las entidades federativas juegan un papel fundamental, es decir, que las entidades aporten la información adecuada para la conformación
de un registro nacional, por ejemplo. Son municipios y gobiernos estatales. Así es. Es un tema fundamental. Por otro lado, establece la creación de un banco nacional de datos forenses y establece la creación de un registro nacional. Y eso abre la posibilidad de que se crucen los datos, cosa que no sucedía, es decir, tú puedes encontrar un cadáver en una entidad federativa y tener una madre buscando un hijo en otra entidad federativa. Esa información, entre la información genética del cadáver encontrado en una entidad y la búsqueda o la solicitud de búsqueda, la denuncia de desaparición de otro estado, esa información no se cruzaba. ¿Qué establece esta ley? Primero, la conformación de estas ambas herramientas y la obligación de que se cruce esta información. Todo en un solo lugar. Así es, y me parece fundamental. Otro de los elementos que me parecen valiosos es que se crea un consejo nacional en el que participa la sociedad civil. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay que decirlo, Armando pues lo sabe bien, quienes más experiencia tienen y más han aprendido en el tema de búsqueda en muchos casos son, sí, y entonces tienen muchísimo que aportar. Los ejercicios más valiosos que se han hecho para búsqueda de personas, que a mí me parecen el de Nuevo León y el de Coahuila, son ejercicios donde la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad y los padres que buscan a sus hijos han tenido una participación bien importante. Y luego el otro punto que me parece central es el de la figura de declaración de desaparición. Hasta hoy no existía, solo existía la declaración de defunción. Y los padres no quieren que se les declare muertos a sus hijos porque aún no se les ha encontrado. Y entonces la familia no podía ejercer, por ejemplo, derechos patrimoniales. Ahora se establece la figura de declaración de desaparición y eso permite que la familia pueda ejercer derechos patrimoniales sin que se dé por muerto a una persona cuyo paradero no conocemos. Muy bien. Yo le quisiera pedir al diputado Luna que nos redondeara un poco este asunto, porque hemos escuchado, al menos yo he escuchado, una enorme cantidad de diagnósticos de la situación. Yo no sé si esto se puede cuantificar. No creo que sea necesario cuantificarlo, pero usted me decía hace un rato que sí es importante cuantificar. ¿Cuántos ausentes hay? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Y cuántas desapariciones forzosas se presume que hay? Y ojalá que me lo pueda usted decir en los 4 minutos que nos quedan antes de pasar con los diputados en el siguiente bloque. Primero, coincido plenamente con que el número no es lo importante. Un solo caso de desaparición justifica que se haga lo que se tenga que hacer para encontrar a esa persona. No, la parte relevante es si había necesidad de hacer todo un aparato legislativo y orgánico dentro de los distintos órganos de gobierno para atender el problema, pues yo creo que sí, y ahí es donde el número sí importa. Tiene que ver con el mayor problema en materia de derechos humanos que enfrenta nuestro país en este momento. Yo lo he calificado y creo que no exagero en decir que es una tragedia, diría yo, de índoles sin precedentes en nuestro país, que muchas personas, la cantidad, hay cifras distintas y yo por eso soy escéptico del número, pero pues hay cifras de 28,000, de 32,000, hay quien habla de hasta 47,000 quejas presentadas en la materia. Yo no me centraría en la cantidad, porque justamente es uno de los problemas que resuelve la ley, centralizar la información, estandarizar las bases de datos para tener un dato cierto, porque si no sabemos a quién buscamos, pues creo que va a ser muy difícil encontrarlo. Esa es creo que la parte relevante de los números. Pero la otra parte que es también muy importante decir es que es una ley que viene a responder a demandas de las familias, a demandas de las distintas agrupaciones y también muy importante a señalamientos que han hecho todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos al Estado mexicano. Y tiene que ver con una cosa, tenemos una gran cantidad de personas buscando a sus familiares o a seres queridos o a conocidos y el Estado mexicano, y hablo del Estado en su conjunto, no estaba preparado para atender, primero, la manera especial que tiene que hacerse la búsqueda. La búsqueda no es de hacerla durante algunos días, no es una búsqueda que tiene que hacerse solamente en un lugar, es una búsqueda metódica, sistemática y permanente, es algo muy importante y no teníamos instancias para hacerlo. Por otro lado, tiene que haber una investigación también especializada, profesional,
que pueda atender un delito de muy específicas condiciones de comisión. Hay una gran confusión entre otros tipos delictivos y la desaparición forzada, y creo que en ese elemento de distinción está el no dejar impunes una cantidad importante de conductas. Así es que es importante la relevancia de esta ley porque cambia el enfoque que el Estado mexicano hace de este problema. Veníamos de un gobierno, el gobierno de Acción Nacional, que minimizaba el problema, incluso lo invisibilizaba, hablaban de que no había desaparecidos. Por otro lado, criminalizaban a las personas que estaban desaparecidas, la frase aquella que pues, en algo andarían o quién sabe a qué se dedicarían. Y la tercera, victimizaban de nuevo a los familiares, una agencia del Ministerio Público, luego la fosa común, la morgue, el hospital, el cerezo, y en cada una de estas instancias se victimizaba de nuevo. Cada una de estas experiencias han servido para nutrir lo que hoy tenemos como ley, que son soluciones a cada uno de estos problemas concretos. Muy bien, muchas gracias. En el próximo bloque, en el que espero la participación de ustedes, diputados, yo quisiera vincular esto con otro fenómeno, el fenómeno de la aparición repentina de tantas fosas clandestinas en todas partes de la República Mexicana, y también analizar un poco cómo fue evolucionando la percepción de este fenómeno desde aquella famosa frase de Rubén Figueroa: aquí no hay desaparecidos, aquí nomás hay muertos, que le dijo él a la señora Rosario Ibarra de Piedra hace ya más de 25 años. En ese lapso ha habido una diferente actitud del gobierno, del Estado, frente a este problema. Si ustedes quieren, en el siguiente bloque, que ya regresamos ahorita, quisiera empezar con usted, diputado, y después con usted. Ahorita regresamos. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Bien, muchas gracias. Regresamos con este escabroso y triste asunto de las desapariciones forzadas y sus concomitantes que tienen que ver con la negativa digamos, tradicional de los gobiernos, de decir, no, aquí no pasa nada, es gente que se fue, es gente que no sabemos, fue un secuestro, fue un crimen entre pandillas, fue un crimen entre narcotraficantes, fue lo que haya sido, y aquellas frases de que pues aquí no hay desaparecidos, aquí puede haber muertos, y la cantidad de cadáveres que se encuentran en entierros clandestinos por toda la República Mexicana. Si usted nos quiere ayudar, diputado, por favor. Sí, yo creo que detrás de esta ley hay una historia negra, triste, lamentable, de un régimen antidemocrático que pretendió desaparecer la lucha del opositor político, desapareciendo a la vez al dirigente, al líder campesino o a un líder político que confrontaba al gobierno. En los 70s hubo desapariciones y hubo quien reclamó que había sido el gobierno, habían sido autoridades. No olvidemos el Comité Eureka de Rosario Ibarra de Piedra, que aclamaba por la aparición de su hijo. Y desde ese entonces hubo muchas personas civiles que se dedicaron al reclamo de la aparición de personas que habían sido objeto de esta represión. El delito de desaparición forzada fue cambiando a nuestros días, donde se incrementaron los números, donde, en mi punto de vista, fue el Estado, la ausencia del Estado, la omisión de un Estado que debió haber otorgado seguridad
a la sociedad, al ciudadano, lo que causó que tanto autoridades como grupos delincuenciales comunes optaran por desaparecer personas, ya sea por cuestiones de secuestro u otro tipo de intenciones de estos grupos. Lo real es que hoy en día pues tenemos más de 30,000 desaparecidos y familiares que buscan a las personas. Pregunta, diputado, esos Sí. 30,000 desaparecidos, ¿a partir de cuándo se cuenta su desaparición? O sea, desaparecieron hace 10, hace 5, hace 10, hace 20 años, y lo que estamos hablando con esta abrumadora cifra de 30,000, 28,000 o 32,000, o los que miles que sean, ¿de cuánto tiempo para acá estamos hablando? Porque no puede ser de un año ni de No, 6 meses. hay décadas obviamente, pero las cifras se incrementan. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón hay un incremento sustancial de los desaparecidos, muy grave. Estamos hablando de miles de desaparecidos, apartando las víctimas de la política que emprendió de confrontar el narcotráfico con violencia. Apartando eso, hay cifras de desaparecidos que no se tiene claro el motivo. Ahora, Y en el gobierno actual, en el de Peña Nieto, hay otro incremento, hay más de 5,000 desapariciones en este casos nuevos gobierno, registrados. casos nuevos. Eso es muy grave. Yo creo que la ley es un avance en ese sentido, porque como lo señalaba el diputado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ahora se puede tener una forma de ir documentando y tener datos reales de esas desapariciones y diferenciarlas. Aquellas, como se dijo, la desaparición, que son desaparición forzada, donde se sospecha o hay la intervención de una autoridad, de algún gobierno, un funcionario, un militar, etcétera, y de aquellas que se suceden también de otra manera, por algún otro motivo que no es creo que eso va a permitir que también en la búsqueda se utilicen métodos diferentes y se vaya documentando para finalmente hacer justicia, porque no solamente se trata de que aparezcan las personas, sino también de que exista justicia para las familias. Aparezcan. Que exista justicia para que las haya familias, certeza, es decir, que aquellos culpables si que están siendo señalados claro, ya desde ahorita, como quienes, ya sea por autoría intelectual o por realmente complicidad o ejecución directa disimulo, del acto, etcétera, sean castigados. Tal es el caso más reciente o que tuvo más fijación en los medios, gracias a la labor de los padres, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo que podría ser vista ley. Yo he señalado mi escepticismo para poner algunas cosas en detalle. Si esta ley no tiene presupuesto, por ejemplo, suficiente, no creo que vaya a resolver ni siquiera parte del problema. Eso lo vemos después de esto, si me permite preguntarle al diputado Sánchez Orozco. Este asunto de la desaparición, como es una categoría nueva en el lenguaje de la sociedad mexicana no hablaba de derechos humanos hace 30 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos humanos es un aprendizaje y tiene que haber una pedagogía de los derechos humanos para que la gente comprenda qué son en el fondo y en la realidad los derechos humanos. Esta violación de la libertad con el abuso del ejercicio de la fuerza que debería ser legítima y que se vuelve ilegítima cuando el Estado, a través de cualquiera de sus estamentos, desaparece una persona, es imprescriptible. Lo cual quiere decir que en la teoría de los derechos humanos, la teoría jurídica de los derechos humanos, podemos seguir exigiendo la presentación de los de Ayotzinapa dentro de 100 años.
Bueno, aunque sepamos que dentro de 100 años no estaría vivo nadie, ninguno de nosotros. Sí, claro. A ver, lo primero que tenemos que decir es que es una ley que a partir de esta fecha van a empezar a aplicarse las normas que están aquí. Evidentemente hay tratados internacionales que hablan precisamente de violaciones graves a los derechos humanos y de la investigación que tiene el Estado mexicano. Lo que han dicho los compañeros y la compañera de diputados tienen toda la razón. México tiene una historia negra de violaciones graves a los derechos humanos, de desaparición, operada por, sobre todo, el mismo régimen, como decía Cuitláhuac. La guerra sucia de los 60-70 que aún no se ha saldado porque realmente no hay sanciones. El problema de las desapariciones es la impunidad. Podemos hacer las leyes que ustedes quieran, pero si no se aplican esas leyes, si yo, por ejemplo, ahorita en la premisa alguien me puede preguntar, usted mismo, ¿había forma de castigar a quienes cometieron esas desapariciones o quienes fueron omisos? Claro que había, por supuesto que hay. Las leyes ahí han estado muchas veces, a lo mejor imperfectas, pero había forma de castigar. El problema fue que no se aplicaban esas leyes. Hoy lo que estamos buscando con estándares internacionales, con la lucha sobre todo de las víctimas, de las organizaciones civiles de derechos humanos, a quienes realmente les debemos esta ley, no se la debemos a Peña Nieto, hay que decirlo con esa claridad, porque él ya se va, y él no ha sido capaz de enfrentar el problema, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, porque muchos de ellos están involucrados en esas desapariciones que se están llevando, tal vez en este mismo momento. Entonces, la realidad es que se abre una puerta para que México deje de estar en esa lastre de impunidad, porque las desapariciones forzadas, lo dicen los expertos, la desaparición de personas es incluso una estrategia de miedo y de terror que muchas veces se hace desde el Estado mexicano o de los estados, y podríamos también responsabilizar al Estado, claro que lo debemos de responsabilizar, porque aún cuando no lo hace de manera directa, ha sido omiso, y eso es una responsabilidad. En este momento no han cambiado las cosas, porque ni lo que se lleva este sexenio, ni lo del otro, como se ha dicho aquí, las cifras se incrementaron, no se dio respuesta, y lo único que ha cambiado es que se han hecho mesas, se ha escuchado a las víctimas, es lo único, pero realmente lo que se necesita es dar respuesta contundente como Estado mexicano. Entonces, más de 33,000 personas, y las últimas 20,000 que de las que tienen registro, fueron en el anterior sexenio y en este sexenio. Entonces, eso no debe de alegrarnos, al contrario, debe de preocuparnos, y debe de asumir una responsabilidad del Estado mexicano, incluso la Cámara de Diputados. Ahorita hablaremos de las bonanzas, como decías, de la imprescriptibilidad que tiene esta ley, pero debemos de asumir una responsabilidad para darle seguimiento puntual a que esta ley se aplique con efectividad, si no va a quedar como muchas otras. Muy bien, le agradezco mucho su comentario. Tenemos apenas un minuto para ir al siguiente bloque y el comentario de Miguel Reyes Razo, y a mí me gustaría que ustedes explicaran, porque quizás parte del público no se haya planteado esta pregunta. Si una persona desaparece y hay la presunción más o menos fundada de que un agente municipal, un policía intervino en su desaparición y no aparece, todo el Estado es culpable. El Estado nacional es culpable, del jefe de Estado al último cuico de la esquina. Y esa dispersión de la responsabilidad, ¿a quién le va a ir a caer de acuerdo con la ley? Si el disimulo, la aquiescencia, la tolerancia, la negación son tan punibles como la desaparición misma. Ahora regresamos, si usted nos lo permite. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. 19 de octubre del año 2017. Inmediatamente lo concatenamos, lo relacionamos con lo que nos pasó, con lo que vivimos los mexicanos el día 19 de septiembre de este 2017.
Nos vuelve a invadir el temor, recordamos el terrible miedo que nos sacudió al mismo ritmo que se movía la Tierra, en el centro de la Tierra, las lajas, ese terrible magma que nos enseñaron en la escuela, que conmueve todavía al planeta y nos estremece y nos hace recordar entre duelo, entre tristeza, entre la libramos, entre reconocimientos que estamos vivos, pero que también muchas partes del país, muchas situaciones, muchos monumentos, muchas personas perecieron, muchos se fueron y tesoros invaluables, irrecuperables, se han perdido para siempre. Y de pronto, en medio de la tragedia, en medio de muchas vidas que se perdieron, empezó el recuento y empezó el ánimo de la reconstrucción. Vamos a reconstruir. Y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice, vamos a Oaxaca, y llegamos a Asunción, cerca de Juchitán. Y ahí está como para detener para siempre en un relato novelesco, en un relato de ficción, si no fuera porque la realidad es tan dura como los cascotes que se precipitaron de la fachada del edificio de la presidencia municipal de Asunción, festones que todavía estaban adornados con los tricolores de los días de la celebración de la independencia. Todavía se recordaba ahí el 15 de septiembre, cuando el 19 se detuvo el reloj en una hora ya indeterminada de quién sabe qué día, de quién sabe si era de madrugada, si era de mediodía. Ahí se quedó el tiempo detenido, medio caído, medio a punto de precipitarse, mientras otros muros sí definitivamente se convertían en cascotes, en cascajo, en piedras inútiles. Eso ocurría allí en Asunción, pero también en Tlaxcala, en San Felipe Apóstol, se venía abajo una gran cúpula y se dañaban tesoros en templos, en nuestra cultura. Y no solamente en Oaxaca, y no solamente en Chiapas, y no solamente en Puebla. Esta ciudad, la capital, Tenochtitlan, esa que desde siempre se ha dicho que nunca perecerá, Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, la que cantó Salvador Novo y tantos otros, ha sufrido también. Héctor de Mauleón, cronista del periódico El Universal, ya nos relata que las tres virtudes teologales, tres estatuas que hizo Tolsá en la Catedral Metropolitana, fe, esperanza y caridad. Esperanza, todas esas esculturas en piedra chiluca, esperanza se vino abajo y se perdió irremisiblemente. Y están fracturados muchos de los altares, muchos de los ornamentos de la Catedral Metropolitana, una de las joyas grandes de esta ciudad. Pero también, en otro aspecto, el director general del Instituto Politécnico Nacional, don Enrique Fernández, me dice, hay 8,000 politécnicos fuera de las aulas. Y al mismo tiempo, mientras usted abre un zaguán, haya en muchos edificios, no pasó nada, no, sí, en infinidad de estacionamientos. Usted entra a un estacionamiento de la calle Iturbide, que da también a la de Humboldt, y encuentra que hay pisos que están medianamente cancelados, lo cual implica que las columnas, que la estructura de ese edificio está dañada. Y así sucesivamente va usted y ve aquí, mira por allá una grieta, por acá una cuarteadura, ahí se abrió la tierra, acá se cayeron los postes, en fin, se tonifica, se estimula y se festeja y se reconoce la gran colaboración de la población para resolver el problema. El voluntarismo, la espontaneidad, el genuino reflejo de ayuda, de colaboración que vivieron infinidad de capitalinos o infinidad de mexicanos en donde se encontraran para rescatar a los suyos, a sus connacionales, a sus vecinos, quizás hasta a sus enemigos, a un vecino al que no se le habla, que a veces porta díscolo o indiferente. Ese día mudó la actitud. Pero también nos puso, y hace unos días en Palacio Nacional, el presidente de la República, Peña Nieto, reconoció ese esfuerzo nacional y convocó a bomberos de Zapopan, de Chihuahua, de San Pedro Tlaquepaque, de la mismísima capital. Dicen que son muy buenos los bomberos jaliscienses. Asombró a la población nacional la diligencia con que rescatistas venidos de China, rescatistas venidos de Israel y de otros puntos de la tierra, pero especialmente estos, se portaban con una gran agilidad. Y ahí se notó también que más allá del voluntarismo y más allá de la capacidad de respuesta de la sociedad, es necesario el entrenamiento, la preparación. Entonces vale la pena estar preparado lo mejor posible para responder ante tamaña eventualidad, la de que la tierra se estremezca y entonces volvamos a sufrir. Vamos a trabajar y vamos a la reconstrucción
con mucho ánimo, pero también con la conciencia de que debemos prepararnos por lo que pueda ofrecerse. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su participación en este programa. Y bien, estábamos comentando en la última parte, en la parte más reciente antes de esta participación, que cuáles son los tramos reales de responsabilidad. Ya hablamos de que pues, esto es imprescriptible, o sea, mientras no aparezca alguien vivo o muerto, si aparece vivo ya nos dirá quién lo secuestró o quién lo desapareció. Y si aparece su cadáver, entonces tendremos que saber quién lo mató. Y entonces siempre habrá un responsable. Y la obligación del Estado es encontrar a ese responsable, aunque sea uno de los suyos. Sobre todo si es uno de los suyos, porque si no es uno de los suyos, no hay desaparición forzada. Entonces yo preguntaba cuáles son los tramos. ¿Quién me quiere explicar? A ver. Bueno, te comentaba, en el artículo 27 y 28 de esta ley, la ley de desaparición forzada, se dice claramente, quién comete el delito de desaparición forzada y quiénes son los responsables, ya sea por complicidad de omisión, no, pero de cómplices en la ejecución, lo dice claramente y dice la pena en el artículo 30. Aquí nada más hay una observación que nosotros hemos hecho sobre los superiores jerárquicos. Es decir, la ley dice, el delito de desaparición forzada consiste en esto, los funcionarios que lo cometió el policía así, tiene esta pena, y quienes sean cómplices también. Ahora, si el policía dice, yo lo hice porque me lo ordenó mi jefe, ¿qué pasa? La obediencia, sí, la obediencia debida, no es excluyente. No es excluyente. Sí, Entonces, hay un artículo que señala como autores materiales como autores intelectuales del delito, que es el 29, a quienes ordenen o instruyan a un subalterno o a un personal que está a su mando sobre ese delito. Nuestra observación es en la pena, que ya la pena es la que se diluye en otras leyes y en otros reglamentos. Y ahí es donde empezamos a diferir varios. Esto es interesante. A ver, un superior jerárquico le ordena a un soldado o a un policía que capture a un señor y lo desaparezca, por rijoso, por lo que sea, llévatelo. Y él no le obedece, porque dice, no hago eso porque eso es violatorio de los derechos humanos. Ese subordinado que no acata una orden violatoria de derechos humanos, ¿a quién recurre para que no le pase lo mismo? Ahí lo que él debe hacer es darlo a conocer, y ahí es donde nosotros tenemos algunas observaciones sobre la ley. ¿La ley lo prevé? No, desafortunadamente no. Por ejemplo, un soldado dice, yo desobedezco al capitán, no voy a ejecutar, pero él no va a poder ampararse en la ley para denunciar al capitán de que lo está induciendo a cometer un delito. Bueno, el general Cienfuegos dijo… Una queja, por ejemplo, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cienfuegos dijo… Podría recurrir a otras formas. O denunciarlo penalmente. Cumplir órdenes, ¿no? Pero si en la ley penal no está reconocido como delito y no hay castigo, entonces no lo va a poder hacer. O sea, podrá hacérsele una sanción al capitán, podrá hacerse… nosotros por eso apelábamos… Claro que puede denunciar, pero claro que lo puede denunciar penalmente. El artículo… Nosotros por eso decíamos que en el artículo 29, en el caso de los superiores jerárquicos, tendría que quedar claro, ¿sí?, cómo es que se involucra en el delito. ¿Y no quedó claro? Sí, no quedó así. De hecho, es una petición que hacen organismos internacionales al gobierno de México a que en el caso de los superiores jerárquicos se especifique claramente cómo es su involucramiento. Es por omisión o porque no tomó medidas para impedir que sus subalternos cometieran el delito. Bueno, pero no puede adivinar tampoco, ¿no? No, pero sí lo puede hacer. Por ejemplo,
En el caso de Ayotzinapa, particularmente. Mientras más lo especificas, más difícil lo haces de probar. Ese es un detalle que habrá que Hay que decirlo. Ese es el problema, ¿no? Porque, pues, y lo comento porque yo conocí un caso, no voy a decir nombres, pero un jefe policíaco le dijo a un subordinado, dijo, oye, ese asunto ya me tiene harto, a ver si lo arreglas. Así le dijo textualmente. Y a los 2 días o 3 le dijo, oiga, ya arreglé lo que me encargó. ¿Qué? Pues el cuate ese que estaba metido en ese... Ah, ¿y qué pasó? Pues ya no está. ¿Cómo que ya no está? No, pues ya lo arreglé. ¿Qué hiciste? Pues piso. ¿Pero quién te dijo que...? Pues usted me dijo que lo arreglara. Y arreglado quedó, ¿eh? ¿Quién es ahí el culpable? No, pues sin duda el elemento que comete el homicidio. El que lo ejecutó. Y creo que además la obligación del superior es denunciarlo. Si no lo denuncia, cae él, bueno, si no lo denuncia, cae él en el supuesto de estar encubriendo al menos un delito. Y el caso anterior que se planteaba, creo que el derecho penal y el Código Penal dan las reglas claras suficientes. El caso de que un superior ordene a alguien y ese no lo ejecute, es cierto que no hay una desaparición, pero existen todas las modalidades para acreditar las tentativas de delitos. La tentativa del delito está perfectamente penado. Del delito y de la violación. De igual manera se reguló el tema de tortura, o sea, de idéntica manera en el término de que basta con que tú digas que fue una orden de un superior jerárquico, es decir, que tú testifiques, para que se considere, y está muy claramente establecido en el código. O sea, a mí hay una cosa que sí me parece muy importante aclarar. Esta ley, primero, que tiene que ver con las cifras. El tema es que la ley anterior, la ley del Registro Nacional, era una ley poco clara, no ayudaba a que hubiera claridad en las cifras, porque hablaba de personas desaparecidas y de personas no localizadas indistintamente. Y eso, en esos casos entra desde la denuncia de desaparición de una persona que se pudo haber ido pues, ¿no?, de migrante a otro país, o que pues, no llegó a su casa en varios días y que muchas veces pues, después cuando apareció no vas a avisar a las autoridades que apareció la persona. Y digamos que no hacía la distinción. La creación de un sistema nacional de búsqueda, ¿no?, con un registro nacional de personas desaparecidas, ¿no?, da mucho más claridad a las cifras que tengan que ver con este tema y me parece que vamos a poder tener mucho más claridad y es una respuesta importante del Estado. Por otro lado, en el tema que tú señalabas de quién es responsable, de qué orden de gobierno es responsable, aquí hay que decirlo, es decir, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues la responsabilidad era de un presidente municipal de un partido de izquierda, ¿no?, porque así fue quien mandó, fue quien dio la instrucción de desaparición de los 43 normalistas, y en efecto, al ser parte de autoridad, la responsabilidad es del Estado mexicano, y la responsabilidad en el ámbito internacional es del Estado mexicano, sin distingo del orden del gobierno, por supuesto, pero quien hoy está en la cárcel es Abarca y una serie de más policías, aproximadamente 120 personas que están, por ese caso, hoy en la cárcel. Entonces, pero eso no satisface a o sea, sí se individualiza, sí se individualiza la responsabilidad, por un lado, aunque en casos de desaparición forzada, que es cuando se involucra autoridades, pues evidentemente es un tema de responsabilidad del Estado. Ahora, hasta donde entiendo, son dos responsabilidades. Ahora, por eso es tan importante la distinción de tipos penales que se hace en esta ley y que antes no existía. Esta ley sí establece, por un lado, el tipo penal de desaparición forzada en aquellos casos donde participe alguna autoridad de cualquier orden o cualquier nivel de gobierno, ¿no?, con una pena que va de 40 a 60 años, y por otro lado, la desaparición entre particulares, que va de 30 a 50 años de prisión, en la cual no hay probada la participación de autoridades. ¿Por qué es muy importante esto? Porque antes esto no estaba tipificado. Simplemente no, la desaparición entre particulares no estaba tipificado. Y hay casos que se han dado
en los que no se prueba ninguna participación de una autoridad, pero que sin embargo tiene aspectos similares y que simplemente no estaba tipificado y hoy se tipifica como desaparición. Muy bien, déjeme tantito, diputado, porque… quiero abonar lo que dijo la diputada. Agréguelo, por favor, nos quedan 2 minutos. No, sí. En 1 minuto. En 2 minutos, porque ya ve que aquí el reloj es muy tiránico. En 1 minuto lo quiero nada más decir, lo que ha dicho la diputada es cierto, la desaparición forzada de personas, hay que dejarlo claro, es cuando hay algún arresto ilegal, alguna presión ilegal, cometida por agentes del Estado, policías, ministerios públicos, militares, etcétera. De cualquier orden. Y, así es, de cualquier orden. Y cuando es desaparición forzada de personas, pero aquí ya entra la conducta también de un particular, pero debe ser con la aquiescencia. Lo que aquí está regulando esta ley es con la aquiescencia o permisividad de algún agente del Estado. Cuando es entre particulares solamente sería otro ilícito que podría ser el secuestro. Sí. Eso también hay que dejarlo con esa claridad. No, el secuestro es cuando pides rescate. Cuando no pides rescate no es secuestro. Esa era originalmente como estaba la ley. La nueva ley especializada en secuestro habla de muchísimos supuestos. Incluso, como conocemos comúnmente, un levantón y lo golpean a la persona y lo sueltan, que pudiera ser también extorsión, es secuestro según la ley nacional. Pero no es desaparición. Privación ilegal. Pero si lo sueltan, pero no es nada más que pidan rescate del secuestro. Son muchos supuestos pero más. No es desaparición. Un levantón no es desaparición. El tema tiene que ver con que revísalo ahí. Hay unas nuevas reglas que sancionan. Hay muchos supuestos entre particulares. Sanciona si no hay aquiescencia del Estado o de algún servidor público, no se puede prever esa conducta. Vamos a hacer una pausa porque tenemos ya el corte encima. Sí, desaparición de personas. Y ahorita, por eso está la distinción de los 3 tipos en penales el último bloque revisamos este asunto y lo que yo llamo la escalera de las violaciones, ¿no? Que puede ser, empieza con la detención arbitraria, la tortura y culmina con la ejecución arbitraria. Son las 3 etapas y en la segunda pues se puede quedar en la desaparición forzada, en la que se prueba la desaparición, pero después es muy difícil probar la ejecución, si es que ocurre la ejecución. Vamos a una pausa y regresamos. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Muchas gracias. Regresamos a este último tramo de la emisión desde el Congreso, en el que hemos estado analizando la ley de desaparición forzada, que es una horrible, terrible circunstancia en nuestro país, a la cual esta ley pues pretende ponerle los límites, por lo menos del castigo de los responsables y la muy clara definición de la materia de la que estamos hablando. Les quiero pedir a cada uno de ustedes si nos pueden ofrecer sus conclusiones en un turno de 3 minutos para cada uno, empezando con usted, porque yo soy tradicionalista y primero las damas. Muchas gracias. Bueno, primero decir que esta ley es una ley que tiene la gran virtud de ser integral, es decir, establece por ejemplo, nuevos tipos penales, además es acorde con la Ley General de Víctimas, y eso es importante decirlo, es decir, establece una serie de derechos para las víctimas y la obligación de las autoridades de no revictimizar, acordes con lo establecido en la Ley General de Víctimas, y establece, por supuesto, a víctimas secundarias, que son los familiares de la persona desaparecida. También la integridad de esta ley también me parece que es una virtud en el sentido de que permite establecer responsabilidades y competencias de los órdenes de gobierno. Es decir, si a esta ley no le entramos todos, en su implementación no va a salir. Y cuando se habla de la importancia de que tenga presupuesto, no solo es a nivel federal, también las entidades federativas deben otorgar presupuesto a la implementación de esta ley, porque son ellos quienes llevarán los casos y quienes aportarán información cosas, ¿no? Para el Registro Nacional y para el Banco Nacional Forense. El Sistema Nacional permitirá
coordinación y también decirlo, esta ley se hace después de años de experiencia donde también se vio la falta de herramientas jurídicas para atender esta problemática. Es decir, una cosa es que existan sanciones, por un lado, pero no había, no estaba establecido en ninguna herramienta jurídica la obligación del Estado de buscar a través de diversas herramientas a las personas desaparecidas y, por supuesto, además estableciendo esquemas legales de participación de las organizaciones de víctimas, en particular con la enorme experiencia que hasta hoy ya tienen pues los padres y madres de personas desaparecidas y que tienen muchísimo que aportar. Yo insisto en que su implementación será fundamental y sobre todo que es algo que se le debe a las víctimas. Hay mucho que avanzar, esta ley se trabajó de manera responsable y atendiendo esta problemática y haciendo un esfuerzo responsable de esta administración que además ha atendido esta problemática con atención y con cuidado con las herramientas que se tiene y que vio la necesidad de crear un marco jurídico que permitiera que se contara con herramientas de manera integral. Muy bien. Diputado, por favor, 3 minutos. Es sin duda, una buena noticia, primero para las familias y para la ciudadanía. Es una ley que era necesaria y sobre todo creo que lo que tenemos que hacer ahora, falta muchísimo por hacer, tenemos que avanzar en la instrumentación, tendremos que ver ya en la operación del sistema, que es uno de los, diría yo, el principal pilar que tiene esta ley, es un sistema de búsqueda que va a permitir que todos esos casos que están reportados o denunciados se estén buscando de manera permanente. ¿Qué es lo que buscan las víctimas? Las víctimas, yo les diría, además he tenido oportunidad de hablar con muchísimos familiares, no quieren venganza, no quieren forzosamente que alguien esté, el castigo, eso viene de manera secundaria. Lo principal que quieren es tener a su ser querido de vuelta. Quieren saber qué fue lo que sucedió y quieren saber también cómo se va a sancionar al responsable. Pero yo diría que en ese orden. Lo principal es aquí que esta ley establece mecanismos para dar certeza a cada una de estas etapas, para dar certeza a la ciudadanía de cómo se va a trabajar. Y creo que también lo más importante de todo es que refleja el cambio de actitud, y lo digo así, del Estado mexicano. Nosotros como legisladores somos parte del Estado mexicano y estamos diciendo con esta ley lo mismo que plantea el presidente, lo que plantea el Senado, de que no queremos que haya desapariciones, queremos que haya reglas claras para que no se repitan y que se sancione a quien tenga que sancionarse. Esto está en la ley y creo que lo más importante de todo es que esta actitud del Estado mexicano se está materializando en un nuevo ordenamiento. ¿Qué viene en el futuro? Pues muchísimo trabajo en la parte operativa, en la parte de atención a las víctimas y sobre todo en la investigación, que hay que decirlo también, si no se hace una investigación detallada, bien específica, con recursos suficientes, con suficiente, digamos, elementos periciales y de tecnología, son delitos de muy difícil solución si no cuentan con el apoyo adecuado. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputado Víctor Manuel. Yo también coincido con mis compañeros, es un avance, es una puerta para que realmente la impunidad deje de ser la reina en este país. Se crea, uno de lo que se decía ya es imprescriptible, se tiene que perseguir permanentemente, eso ayudará a que aunque haya cambios de gobierno, se continúe la acción de la justicia, se crea un sistema nacional de búsqueda, se crea un registro nacional de personas desaparecidas, se crea también un registro nacional de fosas clandestinas que ahorita a ciencia cierta no teníamos claridad cuántos existían. ¿Qué es lo que falta? Pues darle presupuesto que no está previsto, esperemos que la ley de egresos, evidentemente también la responsabilidad de los estados, donde muchas de las leyes, muchos de los mecanismos se quedan atoradas en los estados, se requieren más o menos 400 millones de pesos para echar a andar esta ley, se requiere que se creen las fiscalías especializadas, ahí se requiere meterle tecnología, se requiere meterle capacitación, personal especializado y también decirlo con toda claridad, si no hay ese personal especializado que se le dé las garantías para hacer investigaciones efectivas, esta ley va a quedar en muy buenas intenciones. Hay muchos estados que sí hay voluntad, pero luego terminan victimados aquellos buenos agentes que quieren hacer su trabajo. Ahí si el Estado mexicano no les da las garantías para investigar, si no se busca limpiar la corrupción, que también está en las procuradurías, en la Procuraduría General de la República, en todas las fiscalías de los estados, no vamos a avanzar. Se requiere crear los protocolos, los mecanismos de búsqueda, etcétera. Se requiere también en el ámbito legislativo, decirlo con esa claridad, iniciativas que hemos presentado los diputados ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la verdad que debe estar en la Constitución, el derecho a la justicia, el derecho a ser buscado,
Se requiere otra iniciativa que hemos presentado, crear un Sistema Nacional de Ciencias Forenses autónomo que permita darle objetividad y darle las herramientas y los recursos necesarios. La mayoría de los centros de ciencias forenses de todo el país están en muy malas condiciones. Se requiere crear propusimos crear un Banco Nacional de Huellas Genéticas también. Aquí se ha dicho que no había algunas herramientas, ya existían de manera burocrática, nunca se hacían bien, pero tardaban hasta 6 meses en contestar los exhortos, la mayoría de los estados, había un desaparecido, se enviaban oficios, bueno, pues ahí quedaba, entonces no había protocolos, no hay nada centralizado, por eso tenemos esto, y con esto termino, ¿no? Se requiere mucha voluntad, se necesita vigilancia de todas las partes del Estado mexicano, el legislativo tiene una gran responsabilidad de dar seguimiento y que se haga justicia a las víctimas de este país. Muchas gracias. Diputado Cuitláhuac, por favor, terminamos con su intervención. Es muy importante que se haya legislado en torno a la desaparición forzada, que surja esta ley como el resultado de una lucha de los familiares de las víctimas. Sin embargo, un servidor es escéptico en cuanto a si esta ley por sí sola va a resolver el problema. Y soy muy claro, esta ley sustituye a un capítulo que se deroga en el Código Penal, por lo tanto era muy importante que en el articulado quedara específicamente la responsabilidad del gobierno, de los superiores jerárquicos, para que haya justicia en este país. Si no, va a depender solamente de la voluntad política, y por lo que hemos visto, este gobierno priista, ¿sí?, no ha resuelto por corrupción y por impunidad, ¿sí? Las familias también quieren justicia, es un reclamo nacional, justicia, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esa es la razón fundamental de esta ley. Pues yo le agradezco mucho a todos ustedes su participación y como tenemos todavía un pedacito, a mí me gustaría comentar que la desgracia mayor de esta violación de derechos humanos es que muchas veces es imposible satisfacer la petición básica de que vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque muchas veces ya no están vivos. Pues, bueno, es una posibilidad, pero tiene que darse la respuesta. Y tiene que haber una investigación seria, profesional, que lleve a la satisfacción de los demás derechos que tiene una persona. Y una penalización, sin duda, de lo que ocurrió. Así es, tiene que sancionarse a la persona, al material, al intelectual, al que lo encubrió. Es una cadena finalmente, pues tiene que sancionarse. Pero creo que, y coincido, creo que por eso lo que vimos fue mucha coincidencia. Es que el binomio, la ley la votamos toda, no sé, todos, ¿no? ¿no? Lo que usted opine, pero el binomio es espantoso. Personas desaparecidas, cadáveres desaparecidos. Es que por eso es tan importante ese cruce de información. ¿No? Claro. El Banco Nacional Forense, yo creo que lo que debe tener es justamente lo que mencionaba, sí, por supuesto, información genética, huellas dactilares, etcétera, etcétera, una serie de información. Eso tiene que ser el Banco Nacional Forense y que se cruce esa información con la que se da en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Eso estoy segura que permitirá hacer esos cruces de información y que además esté establecido una ley y que ahora sea una herramienta legal y una obligación hacerlo, va a permitir seguramente avanzar en la localización de personas. Pues muy bien, labor muy compleja, labor muy difícil en un país que ni siquiera tiene una cédula de identidad para sus habitantes. Pero de eso hablamos otro día. Es el problema de todos, es decir, pues sí. Insisto, Ayotzinapa, la autoridad involucrada en un gobierno de izquierda. Del PRD, dilo. Bueno, del PRD, amigo de Andrés Manuel, ¿no? Muy amigo, de foto y todo. Y es un caso específico en el que se refleja que aquí la responsabilidad de atender esta problemática es de todos, nos compete a todos, no hay excepción. No, yo difiero. No hay excepción. Hay una cuestión, aquí había un procurador que mintió y que lo señalaron perfectamente, y era Murillo Karam. Y es uno amigo de aquí, de los compañeros que están pues aquí, todos, de ese partido. No de todos, pero yo no es. De Leal sí. Entonces, pero esos son los culpables, esos son los culpables. Y a ver, lo que yo también quise decir en el caso 43, hubo el culpable, el que esté en la cárcel es Abarca, que es el responsable de haber desaparecido a las personas. El caso de los 43 es un caso abierto. Miembros del gobierno ocultaron el delito. ¿Y por qué mintieron?
era el procurador, tenía la obligación de investigar a fondo y salió con Tan a fondo está investigado que están más de 100 fogata personas en la cárcel. Que investigadores dijeron que eso era falso, no era posible ahí quemar los cadáveres. Yo nada más Y quiero eso concluir, sí es una responsabilidad Cuitláhuac, que en el que caso lastima, 43, duele. que Por sí eso es, que hay tanto a ver, nada más disgusto en la sociedad, 10 segundos. porque el encargado de hacer justicia mintió, fue omiso y desvió la atención cuando había tiempo de recuperarlo. 10 segundos. Si dicen que era un gobierno pues, izquierda, por entonces mí, ¿por qué mintió lo el que quieran, gobierno pero de derecha? Y No, no liberal mintió, de si Abarca Peña está en la Nieto? cárcel. Cuando Porque se yo acaba eso no la está, si era y su las responsabilidad. ferias, politizar esto es una indecencia. Yo no empecé Es la politización. totalmente Que quede claro, inmoral. yo iba claramente Es a inmoral, señalar lo dije en la intervención cuál y además lo creo. Lucrar políticamente con el sufrimiento de tantas miles de familias creo que no es lo que la gente quiere, No, no es lo que estamos de necesita. acuerdo con eso. Y pues yo lo que creo es que hicimos bien un trabajo de votar todos a favor de una iniciativa necesaria. Que el éxito de la implementación creo de que esta ley también es depende de todos. responsabilidad de Claro. todos. Trabajemos Como la lo- semana Muy que bien. entra en el presupuesto. Yo les agradezco mucho, pero Bueno, como eso ya me lo están correteando, nos quedan 4 segundos suficientes para decirle gracias. Le dije que este era un tema escabroso. Ya ve qué bien terminamos. Y muchas gracias por su atención y estaremos aquí en otra emisión. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muy amables.